Ya, ok, vamos a empezar. ¿Crees que el terrorismo fue necesario para concientizar a la población acerca de los problemas que tenía el país y la desigualdad social? ¿Por qué? No era necesario porque obviamente el pueblo que era el más afectado con la situación económica del país se veía perjudicado tanto en su canasta familiar en ese momento, su poder adquisitivo era mínimo y obviamente la escasez que existía en ese momento en el país era muy duro. El terrorismo, como dice así su palabra, generaba terror. Y el terror no solamente era en lo que era la población de las grandes ciudades, como fueran Lima, Trujillo en ese momento, sino era en la parte más olvidada del país, que era, por ejemplo, la sierra, principalmente Ayacucho, la parte central de lo que es Huánuco, Huancavelica, donde el terror nació fue obviamente en Ayacucho y que muchos pueblos fueron los que dejaron sus tierras de cultivo para escapar de lo que era el terrorismo y venirse a la ciudad a buscar, aunque sea, algo de seguridad y algo de salir adelante. Lo que pasa es que se originó justamente en base a la idea errónea de un grupo de personas que pensaban que generando el terror en el país, volándose torres de electricidad, volándose tal vez autos, generando el terror dentro de la grande urbe que era Lima, podía generar que el país zozobrara y cayera. Ellos juraban o pensaban que esos actos iban a hacer que el pueblo se levantara. Caso erróneo, porque obviamente muchos de los actos terroristas que ellos cometieron fue al mismo pueblo que estaba. Uno, no tenía el dinero suficiente para sobrevivir y sobre todo le venía un acto terrorismo. Tú caminabas por las calles y a veces tenías un temor, una bolsa negra, una caja, un auto, todo lo que estuviera por ahí causaba zozobra en el pueblo y que podría ser que en cualquier momento tú decías podía volar o hacer mella en la salud de las personas que estaban caminando por ahí. Era más que nada, era una frase, conjuntamente con otra que luego te voy a hacer hincapié, es que él decía, el pueblo lo hizo, ¿por qué? Porque trataba de hacer e impulsar que el pueblo se sintiera orgulloso de las construcciones, los puentes que él mismo hacía, la marginal de la selva, que fue una de sus principales obras, que ellos se sintieran identificados con esto. Ahora, adicionalmente a esta pequeña frase, él utilizaba también adelante, que iba siempre con su lámpara en mano, que decía o significaba que él seguía avanzando, seguía construyéndose, seguía siendo Perú para la población del interior. No, no compensa, porque obviamente el terrorismo, de hecho, cualquier gobierno que entrara tenía que trabajar fuertemente para eliminar esa lacra social que teníamos en ese momento. Mucha gente, por este tema del terrorismo, uno, del interior, venían a la capital, venían hacia la costa, hacia, como digo, Trujillo, hacia Arequipa, hacia el mismo Lima, genera una sobrepoblación que hasta ahora la sufrimos y generó también todo lo que fueron los conos, ¿no? Las élites, los grandes asentamientos humanos, que de alguna forma no, no fue el fin del terrorismo o de los actos que llevaron al tratar de culminar este grupo de terror en el país, que va de la mano con el aspecto económico, que obviamente podemos decir que sí, a continuación de lo que fue los gobiernos anteriores que dejaron mal parado al país, es de que tenemos ahora, por ejemplo, dándote un ejemplo, pasamos del sol, en la época de Belaunde, pasamos al INTI, 3 cifras más. Luego, para recuperar un poco el valor de la moneda, pasamos al nuevo sol, ¿no? Que es lo que hoy en día tenemos. Y bueno, ahora que ya está renombrado como sol. Todo el aspecto económico que hemos sufrido en el país no puede compararse con el aspecto de haber terminado con el terrorismo. Vas a encontrar mucha gente pobre hoy en día
que viven en los conos, que hoy en día son muchos de ellos informales y muchos de ellos también viven solamente para sobrevivir. No tienen ni luz, ni agua, ni los principales servicios no los tienen, pero aún así tratan de salir adelante por sus familias. Bueno, ¿por qué dicen que tuvo un compromiso? ¿Por qué? Porque Alan García, de su padre, fue concebido como un niño que iba a ser el presidente del país. Él tuvo la suerte de ese momento de ser educado por Luis Alberto Sánchez, por el mismo Villanueva, por todas las grandes mentes de ese momento del APRA, ¿no? Que de alguna forma eran perseguidos, y más que nada en el norte del país. Decían algunas veces que eran miembros o tenían la ideología del APRA y casi acababan con toda la familia, ¿no? No solamente la persona que lo decía. Muchas familias también se cambiaron el apellido en muchos momentos, pero sí creo que sí, Alan le falló a su mentor, a Víctor Raúl, porque Víctor Raúl pensaba en un país más plano, más para el pueblo, más para que la población no viva para sobrevivir, sino que tenga un poco de calidad de vida, ¿no? Que tuviera un mejor ingreso económico para sus familias y obviamente donde vivir, ¿no? Y bueno, ellos también creían en lo que era la descentralización, pero bueno, al final nunca se pudo dar, que ahora lo vimos, estamos todos centralizados casi en Lima. Ok, eso es todo. Muchas gracias.